bienvenidos a este momento, a este tiempo de acercamiento a la presencia de nuestro Señor. Tengan ustedes la mejor de las mejores bendiciones de nuestro Dios en este nuevo día, un día diferente, un día en que la gracia y la misericordia de nuestro Señor está siempre con nosotros. Cada mañana, dice la Escritura, nuevas son las misericordias del Señor. Gracias por estar pendiente de este devocional. Hoy es el devocional número 10, y hoy nos presentamos una vez más delante de la presencia del Señor. Bendecimos a todos los pastores, a todos los siervos del Señor, a los hermanos en Cristo Jesús, inclusive a los amigos que están pendientes en este tiempo de oración, de entrega a nuestro Dios Todopoderoso. Son 90 días de devocional ante la presencia del Señor. Quiero recordarles de que este próximo jueves tenemos nuestro segundo ayuno también delante de la presencia del Señor. Ese ayuno es en lo personal. Usted elige el horario, o sea, de cuántas horas usted va a entregar su ofrenda de ayuno ante la presencia de nuestro Señor. Hay dos peticiones claves en este ayuno, y es, número uno, orar por la paz de nuestra nación, y en segundo lugar, orar por la sanidad de nuestras familias. Así que le invitamos para que lo haga y se una con nosotros en este tiempo que va a ser de mucha bendición. Al término de los 90 días, estoy seguro que vamos a ver la gloria del Señor, la respuesta del Señor, si no es que se da antes, ya que el tiempo y las ocasiones están en las manos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que bienvenidos a este devocional del día de hoy, y vamos ya a entrar en la lectura de la palabra del Señor, y yo voy a invitarle que juntos podamos abrir la sagrada palabra del Señor allá en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 24. Evangelio según San Lucas, número 24. Ahí vamos a estar dando lectura a este pasaje de la Sagrada Escritura. Sé que algunos de ustedes ya quizás van a sus labores, a su trabajo, pero van a ir pendientes de nuestra lectura y nuestra oración también, lectura de la palabra de Dios y la oración. Ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, San Lucas capítulo 24, y en su versículo 13, versículo 13, esta lectura se refiere a los discípulos que iban camino a Emaús y tuvieron un encuentro especial, un encuentro sobrenatural con el Cristo de la gloria. Dice así a la lectura, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante, y nos dice así la sagrada palabra del Señor. He aquí dos de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 12 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. ¿Qué lectura? Lectura de la palabra de Dios, que nos deja ver muchas cosas interesantes. Sí, muchas cosas interesantes. Pudiésemos o quisiésemos tener un tiempo bastante, pero bastante suficiente para poder meditar en este pasaje de la palabra del Señor, donde nos habla acerca de ese encuentro maravilloso que el Señor tuvo con sus discípulos. Quisiéramos ver algunas cosas importantes en este pasaje, porque no tenemos mucho tiempo. Y número uno es de cómo esos discípulos que iban camino hacia la aldea llamada Emaús, eso fue el tercer día precisamente, el día en la que el Cristo de la gloria había resucitado. Fue precisamente en ese momento en la que ellos toman la decisión de volverse a Emaús. Emaús estaba a unos 12 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Así que ellos habían emprendido su viaje caminando hacia su ciudad. Probablemente era su ciudad, era su aldea. Y Emaús quiere decir aguas tibias. Mire qué interesante es esto, porque hay situaciones, hay momentos en la vida en la que podemos entrar en confusiones. No sabemos qué decisión tomar o en qué creer. Hay mucha incertidumbre en nuestras vidas, y en lugar de tomar la mejor decisión, tomamos la peor. Y ellos tomaron una decisión equivocada, porque ese día precisamente, usted sabe todo el drama, porque eso precisamente ellos nos lo hacen saber en este pasaje,
todo ese drama que ellos vivieron allí en Jerusalén, desde desde que Cristo fue detenido, fue apresado y fue sentenciado a muerte y fue sepultado, pero ya era el tercer día, y la congoja en el corazón de ellos, la desilusión que había en ellos, porque ellos habían amado mucho al Señor Jesucristo, habían puesto su fe, su confianza, inclusive ellos habían creído que Él era el libertador de Israel, que para ese tiempo, pues esta era la promesa que muchos judíos tenían de un libertador que y que restaurara la nación de Israel como una nación soberana, independiente del Imperio Romano. Entonces ellos tenían esa fe, esa confianza, pero ahora la gran noticia, que su líder había muerto, había sido humillado pésimamente y había sido sepultado, y ya se había llegado el tercer día. Y ellos tenían conocimiento de la noticia de aquellas mujeres que habían llegado a buena mañana con el fin de ungir al maestro, de adorarle ahí donde él estaba. Pero cuando se les anunció a través del ángel que al Cristo que ellos buscaban ya no estaba ahí, había resucitado. Posteriormente Cristo se les manifestó a estas mujeres y les ordenó que fuesen a Galilea y les anunciara a los discípulos su pronta reunión con ellos, con el Cristo glorificado. Así que estos discípulos, camino a Emaús, que deja de ver que eran 2 discípulos, quiere decir de que estaban conscientes de esa noticia. Sin embargo, la congoja, la desesperación, la tristeza, porque aquí se ve en este pasaje bíblico cómo ellos estaban llenos de tristeza, cómo ellos toman esa decisión de irse a Emaús, a su aldea, volverse a su lugar donde de una o de otra forma habían sido llamados por el Cristo de la gloria. Cristo se les aparece en el camino, y esto es la parte bien especial, cuando Cristo se aparece a ellos, el Cristo resucitado, como la misericordia del Señor, y el Señor que conoce nuestras debilidades. Él está presto también para ayudarnos en el momento de mayor tensidad o necesidad en la vida nuestra. Y el Señor se manifiesta a ellos. Sin embargo, sus ojos estaban velados y no pudieron reconocer que era el Cristo glorificado. Y esto es interesante porque ellos habían conocido un Cristo de carne. Ellos habían visto su rostro como el Cristo que había padecido unos días antes, pero en cuerpo glorificado ellos no lo habían visto. Entonces vemos que hay una distinción en el cuerpo en la que muchas veces podemos ser sepultados, y en el cuerpo que está prometido por el Señor con un cuerpo glorificado. Así que ellos desconocieron, sus ojos estaban velados, no había llegado todavía esa revelación. Así que Jesús les da tiempo, porque lo que él quería ver qué había en su corazón, que ellos lo pudieran expresar, sacarlo de lo más profundo, y eso precisamente ellos hicieron. El Señor conoció la tristeza, la aflicción de ellos, inclusive eran sus discípulos. Así que el Señor, conmovido, siguió caminando con ellos en todo ese recorrido de esos 12 kilómetros, y cuando llegaron al lugar ya era tarde, ya estaba declinando el día. Así que ellos mismos le pidieron que se quedase en casa. Y el Señor Jesús, Él entró en aquella casa, y eso es lo interesante. Él entró en la casa de aquellos 2 discípulos de Emaús, y sentados a la mesa, Él partió el pan. Él partió el pan y lo bendijo. Mire lo interesante, ya sea de orar por nuestros alimentos propios, o en ese momento en la que el Señor instituye la cena del Señor. Entonces, eso, especialmente la cena del Señor, es un acto de ministración, porque apega nuestro espíritu al Espíritu de Dios,
y se produce una revelación, se produce un conocimiento, inclusive una intimidad con el Cristo de la gloria, porque ahí había un poco más de intimidad. En el camino era el compañero del camino, pero cuando él entra en casa, ahí es más íntima la relación, la revelación que el Cristo de la gloria le da a esos discípulos. Y cuando ellos comieron el pan, los ojos les fueron abiertos, y inmediatamente ellos reconocieron que era el Cristo de la gloria, que exactamente las mujeres habían dado testimonio y posteriormente otros discípulos. Ahora ellos con sus propios ojos estaban siendo testigos también del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. Y es interesante porque se le desapareció la visión del Cristo glorificado, pero ellos no se quedaron así. Ellos, dice la Biblia, que se levantaron y volvieron a Jerusalén a reunirse con los 11 discípulos y otros más que estaban en Jerusalén esperando la manifestación del Cristo glorificado. Bueno, podemos hablar muy intensamente de este pasaje, pero lo que yo quiero decirte hoy es de que quizás algo en la vida cristiana te haya desilusionado, que haya pasado algo cuando tu fe iba creciendo, cuando ibas creyendo más en las promesas de nuestro Señor o experimentar de una y otra forma su presencia, pero algo ocurrió, algo pasó, algo te enfrió, porque imagínate, inclusive Emaús, vuelvo a repetir, es lugar de aguas tibias, ¿ya? Algo hizo que tú entraras a una vida así, a una vida tibia, y dejaras aquel fervor, aquella devoción que tú tenías con nuestro Dios. Algo te hizo apartar. Quizás en este tiempo de la pandemia, puedo decir que mucha gente en las congregaciones, en las iglesias, se enfriaron, se apartaron, y no solamente gente que era recién convertida al Cristo de la gloria, recién llegada a las congregaciones, sino gente que tenía su fundamento, gente que había echado raíces, ministerios inclusive que se habían lucido en la predicación de la palabra, usados de parte del Señor, pero durante este tiempo de distanciamiento, de cuarentena, muchos ministerios también se apartaron de la misión, se apartaron de su fervor, de su comunión con el Señor. Y hoy es un tiempo en el que el Señor está volviendo a hablar a sus corazones. Y yo estoy seguro que muchos de estas personas, miles de estas personas, están volviendo al Señor. Quizás algunos desilusionados porque ¿qué puedo decirles, hermano? Porque enfrentaron la muerte de un ser querido, enfrentaron inclusive la muerte de su pastor. O sea, ellos quizás no pensaban que su pastor en este tiempo iba a sufrir de esta pandemia, y que algunos murieron de tristeza porque ya eran de edad ya grande, y me estoy refiriendo a siervos, y otros murieron por el aislamiento de uno en otro, que hubo una separación tremenda hasta entre familia. Pero otros fallecieron porque lastimosamente arriesgaron mucho, y entonces llegaron a adquirir este virus y no lo resistieron. Entonces hay muchos que ahora están diciendo, pero Dios, ¿dónde estabas? O ¿por qué Dios no hiciste esto? Era tu siervo, era tu sierva, Señor, ¿por qué no interveniste? Y entonces, quiera que no, su fe se menguó, entraron en confusión, otros entraron en pánico, porque tú sabes, hermano, el Señor dijo, si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, cuanto no más con el árbol seco. Entonces los discípulos dijeron, bueno, va a empezar una persecución, y antes que eso, regresémonos a casa y vamos a buscar nuestra aldea y desintegrémonos de este grupo. Pero vea cómo el Señor, el pastor de pastores, los busca a ellos camino a Emaús, y cuando llegan a casa los hace reflexionar. Pero lo interesante es que ellos se levantaron y volvieron. Y esto es lo que tú tienes que hacer hoy.
hoy levantarte, tú que te has apartado o que ahora estás siguiendo al Señor así de lejos, no muy cerca, no muy involucrado en la obra del Señor. Este es el tiempo en la que tú puedas volver, tú puedas regresar, porque algo interesante era, ¿por qué el Señor estaba tan interesado que estos discípulos que iban camino a Emaús regresaran a Jerusalén y se reunieran con los demás? ¿Sabes por qué? Porque el Señor traía una revelación, podríamos decir, masiva, una revelación grupal, o una revelación exclusivamente a su discipulado, y lo quería tener junto, lo quería tener redimido para esa manifestación. Así que hay una manifestación previa de nuestro Señor ante su segunda venida. Y el Señor no quiere que estemos apartados, aislados. No, el Señor quiere reunirnos, quiere congregarnos, quiere avivar esa fe en nosotros, para que cuando Él venga, y que los días del Señor están muy marcados, está muy apresurada la manifestación del Señor, Él quiere que tengamos fe, que creamos en Él, y que el amor que nosotros podamos restaurar sea mayor que aquel amor que antes le teníamos a nuestro Señor. Hoy más que nunca el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Así que voy a invitarte para que tú, quizás ahí en casita, ahí en el camino, vas escuchándonos, te vuelvas a Dios. Sí, te vuelvas a Dios. Dejes de pensar así de una forma incrédula. Deja de tener un corazón duro, de poner muchas excusas, y tienes que volverte a Dios, tienes que volverte a congregar, que esa es la palabra de hoy en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, Creador, Redentor y Hacedor de maravillas, gracias, mi Señor Jesucristo, por la manera como el buen pastor que tú nos pastoreas a nosotros. Señor, como humanos ante situaciones adversas, nosotros entramos en confusiones, en incertidumbres, y tomamos decisiones y que aparentemente para nosotros son las correctas, pero no son decisiones las mejores que debemos de tomar. Y caemos, Señor, en una separación de ti, en un aislamiento de ti, y como dice la Escritura, que iban camino a Emaús estos discípulos, tomamos esa ruta, la ruta de la tibieza espiritual. Señor, hoy en esta mañana queremos pedirte perdón si nuestra mente ha cruzado muchas cosas negativas en cuanto a ti, en cuanto a tu palabra, y en cuanto a los hermanos también en Cristo, ante nuestros liderazgos también que nos cubren. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido en pensamiento y en palabra. Te ruego, Señor, de que esta mañana tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a volver, nos ayudes a restaurar. Señor, queremos nuevamente experimentar tu presencia, queremos recibir nuevamente tu palabra, queremos estar unidos como un cuerpo, como el cuerpo tuyo, Señor Jesucristo, esperando lo que tú tienes por hacer en estos días próximos. Señor, permítenos, Padre Celestial, volver, Señor, nuevamente a restaurar aquella unción en nuestras vidas, y nuestro servicio también ministerial delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, hoy nos reconciliamos contigo. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a recuperar lo que hemos perdido. En el nombre de Jesús, porque creemos que este año es el año de la restitución, es el año donde tú, Señor, vas a restituir las pérdidas que tuvimos, Señor, durante todo este tiempo de aislamiento, este tiempo de pandemia, Señor, que nos hizo perder mucho, Señor, en todas las áreas, Señor, de nuestras vidas. Pero sabemos que hay restitución y está en ti, Señor. Hoy encomendamos nuestras vidas en tus manos, nuestros pasos en este día, y te pedimos que tú nos guíes con bendición y victoria hasta el final de nuestros días. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, hemos orado
y ha sido una bendición poder compartir con cada uno de ustedes la palabra que el Señor para esta mañana nos ha dado. Quisiéramos saludar a muchos de los que nos están sintonizando a través de la radio, a través del Facebook, pero creo que son muchas personas, muchos hermanos que están ahí pendientes de nuestra programación. Así que saludamos a cada uno de ustedes y les decimos bendiciones, hermana Miriam Rustián, Dios le bendiga, hermana Lisbeth del Cid, también a Victoria Catalina, bendiciones, a Brendy Rodríguez, Dios le bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, nos escuchamos mañana en el 11º devocional, así que les invitamos para que no se pierda cada uno de ellos. Dios los bendiga, que la paz y la bendición de Dios quede con cada uno de ustedes, recordándole que para Dios usted y yo valemos mucho. Dios me les bendiga, bendiciones.